Con 35 aquí en Turno Mañana para retomar lo que decía Patricia Vargas. El sábado, un tribunal de sentencia encontró culpable a Hugo Javier González y a otros funcionarios de la gobernación de Central de hace años atrás por delitos gravísimos en la administración de la plata pública. Estas son las imágenes, reciencito, de cuando un vehículo policial... La patrullera. Y le lleva a Hugo Javier González hasta Tacumbú. De hecho, él el sábado ya estaba ahí en el departamento judicial de la policía que está enfrente. Y le lleva a 2 cuadras a la camioneta, para decir verdad, el momento en que entra en Tacumbú. Así ingresaba un poco más temprano el número 2, sí, efectivamente. Está nuestro compañero Fran para contarnos ya todo lo que está ocurriendo desde el lugar. Adelante. Sí, así mismo, Carolina, muy buenos días de vuelta a vos, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Y hace exactamente 16 minutos llegaba Hugo Javier González aquí hasta la cárcel de Tacumbú, siendo ya escoltado por agentes de la Policía Nacional tras salir del departamento judiciales. Lo hacía también el ex asesor y director de gabinete de la gobernación de Central. Hablamos de esta persona identificada como Miguel Ángel Robles, que también fue condenado a 10 años de cárcel. Intentamos sacarle unas palabras a Hugo Javier, él no quiso dar declaraciones, pero repetimos, ya hizo el procedimiento correspondiente aquí en la zona de ingreso del acceso principal de la cárcel de Tacumbú y procedieron a trasladarlo hasta el lugar de reclusión donde va a estar pasando aquí dentro de la penitenciaría. Repetimos, aproximadamente 15 a 16 minutos de su llegada aquí hasta la cárcel de Tacumbú, tras también lo que dictaminó el juez, el juzgado, con respecto a su condena a 10 años de cárcel ante compañeros de la audiencia. Francisco, antes de escuchar, según la audiencia de Turno Mañana, el fallo del sábado último, ¿se sabe ahí en Tacumbú en qué parte de la cárcel lo van a dejar a González y compañía? No sé si el director del penal o lo van a hacer más adelante. ¿Qué se sabe dónde va a permanecer recluido dentro de Tacumbú el número 2? Hasta el momento muy poco se sabe, todo muy hermético. Estamos aguardando también la salida del director o de alguna otra autoridad también para tener ese detalle que va a ser importantísimo, nos imaginamos, Dante, para saber en qué sector de la cárcel van a estar teniendo a Hugo Javier. Dale Francisco, si salta algo, retomamos la comunicación. Ahí está, Francisco Ortiz y su equipo en vivo desde la cárcel de Tacumbú. Este caso, Carolina Arevalo, la audiencia, es para decirlo en términos así burdos, se chuparon, se morfaron más de 5.000 millones de guaraníes. Pero este mismo equipo de ahora exfuncionarios de la gobernación tienen otro caso por más de 18.000 millones. Este es el primer caso. Claro, estamos hablando de otro caso. Por lo tanto, la investigación que continúa también. Y lamentable la mala utilización de los recursos, más todavía porque este caso fue bastante escandaloso cuando hablábamos de lo que ocurría en plena pandemia. En ese contexto de dolor, de desesperación de la gente, la necesidad de gente que se quedó sin empleo, estos programas sociales que estaban funcionando desde municipios, desde la gobernación en este caso, y resulta que directamente no utilizaron ese dinero para estos programas sociales. Todo lo contrario, la corrupción. Pero me parece sumamente importante esta determinación, porque siempre estamos hablando en el país sobre la impunidad. Es decir, hay denuncias, se investiga, pero finalmente hay mucha impunidad porque finalmente estos corruptos no van a las penitenciarías. Y sobre todo, por eso me parece un caso muy importante, porque ya tenemos esta sentencia, 10 años de cárcel, pero ¿y la devolución de ahí lo que nos quedamos con esa sensación de que es un fallo incompleto. Se comprobó, por eso es que hay una condena de que robaron plata de la gente o plata que tenía que haber llegado a la gente. La plata tiene que estar en algún lado, en alguna inversión. ¿Qué hicieron? Compraron inmuebles, autovehículos, tienen en cuentas bancarias. ¿Por qué la justicia no va contra esa plata para intentar recuperar tardíamente ya?
porque hay que recordar lo que decía Carolina, había gente muriendo en los hospitales, porque los hospitales públicos estaban llenos. Es miserable, desde todo punto de vista, es miserable. En medio del dolor y la angustia tener que utilizar dinero público, quedarte, robar ese dinero. Se podía haber salvado. 18.000 personas murieron en Paraguay durante la pandemia. Gente que de repente no tenía para pagar el hospital privado, porque decía, los hospitales públicos llenos. Estaban colapsados. De repente podía encontrar una cama en el sector privado, pero eso implicaba plata. Y si esta plata estaba para eso, ¿qué fue lo que pasó? Por eso es lo que es, el caso es de una crueldad, porque ya los denunciantes, estamos viendo lo que González y compañía presentaron como obras que ellos realizaron, cuando son obras que se habían hecho previamente a su administración. Mira qué grosero que eran. Claro, utilizar, o sea, aprovecharse de esos trabajos, de esas obras ya realizadas, como para presentarlas, como si realmente ellos estaban impulsando esas obras. Sin embargo, esas obras no existen, son obras fantasmas. Y qué lamentable me parece lo de Hugo Javier, el número 2, porque estamos hablando de una persona muy querida en su momento. Bueno, tal vez sigue siendo querido por parte de la población, pero en su momento, digo, una persona muy querida. De hecho, se aprovecharon los políticos de ese perfil de Hugo Javier para quedarse con un territorio liberal, porque bueno, estamos hablando de la gobernación, de la administración de años de los liberales. A favor de... Y a mí no, porque este señor, yo no le veo una pizca de tonto. No, pero por eso te digo, imagínate ingresar al mundo de la política Fantástico. Y tener exactamente los mismos vicios. Miguel Ángel Robles, de nuestros políticos. El que liga otros 10 años, es una persona que ya tenía literalmente un prontuario en la función pública. Antecedentes. No puede ser hoy día dentro de la comunicación que yo, vamos a poner, me voy a poner como ejemplo, el burro por delante. Ojalá nunca ocurra, ¿verdad? De que yo llegue a la política, mínimamente, si es que el equipo me ponen a alguien que va a administrar la plata, claro, yo le voy a controlar, claro, y le voy a controlar al tipo. ¿Quién es Dante Melgarejo? Yo no puede ser que Hugo Javier, teniendo la plata, dice, le plantea a su equipo, vamos a hacer un caminero como lo que estamos viendo. Ok, hagamos un caminero. Y se supone que yo me iba a hablar básico, es regla número 1 de cualquier funcionario público. Te vas al barrio, voy a inventar barrio Tacurupucú, invento un barrio. Sí. Me voy y hablo, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Si no me conocían, yo soy el nuevo gobernador. Entiendo que ustedes precisan acá un caminero, básico eso, ese es básico para hacer. Luego vemos, Miguel Ángel, ¿cómo va la obra del caminero? Y está a 20%, está a 40%. Mínimamente, aunque sea, yo voy a tener 2 minutitos para pasar por ahí. Claro, la verificación, eso es la fiscalización de la obra. Porque, ¿sabes por qué digo esto? Porque en los alegatos finales, el sábado, el señor González dice, yo soy inocente y quiero que me den mi libertad, porque yo no tuve nada que ver en este asunto. ¿Cómo él se puede defender? ¿Cómo? ¿Con qué argumento? Yo diciendo nomás, no podés. Las obras ya estaban hechas, nunca te diste cuenta, no te puedo creer. Encima, y acá viene lo peor, como las obras ya estaban hechas, ellos falsificaron facturas. Imagínate lo que es eso. Claro, la producción de documentos no auténticos. Para justificar esa obra que claro. Se contrató una empresa y esa... Todo eso se hizo. Es decir, se estaban burlando de la ciudadanía, se estaban burlando de la ciudadanía. Eso de no verificar, no observar, estando ahí, o sea, teniendo toda la disponibilidad. Sabemos los gobernadores tienen vehículos a su disposición, tienen chofer. Es cuestión de planificar. A día de fiscalización de obras. Y hacen un tour por su departamento para ir fiscalizando, para conversar con la gente. Ponerle a alguien de tu confianza para que le controle a los otros que te pusieron a vos ahí. O si vos no podés hacer. Para controlar al paquete, porque hay que decir también que todo gobernador, toda autoridad ciertamente electa, viene, se instala en una institución y hay gente que ya está. Y hay paquetes que ya están en el sentido de que, esta es gente de tal político, gente que muchas veces no podés tocar. Pero por eso es que vos tenés que necesariamente ingresar también con un pequeño grupo, un grupo reducido de tu absoluta confianza, para que esa gente te responda, para que esa gente de alguna manera te cuide, por utilizar una expresión, un término, para que te cuide, para que no te expongas a este tipo de situaciones, si es que realmente dice ser inocente, porque en realidad, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Es inocente, fue tonto durante todo ese tiempo.
En Paraguay, lo decía Carolina, muy pocos políticos sospechados de corrupción terminan con un fallo judicial. El sábado se escuchaba esto en el Palacio de Justicia. El dinero desviado de sus fines por el autor y que debió ser destinado a obras de infraestructura y gastos corrientes de la gobernación. Esto es para el pago de salarios y costo operativo urgente, según lo disponía la ley. Durante el acontecimiento de los hechos, como ya veníamos diciendo, fue durante la pandemia, donde miles de compatriotas quedaron sin trabajo por el cierre de cientos de empresas. Más de 18.000 personas fallecieron en el Paraguay a causa del COVID, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud. Muchas de ellas a la espera de una cama en los hospitales, o de medicamentos, o de un balón de oxígeno. ¿A cuántas familias del departamento de Central se hubiera beneficiado con la creación realmente de estas fuentes de trabajo? ¿Cuántas camas de terapia se hubiese podido adquirir con esta utilización de dinero? O si esas personas tenían para pagar la terapia intensiva, ¿cuántos medicamentos podían haber comprado esos empleados que hubiesen sido realmente obtenidos por el sueldo, por la fabricación de esas obras? ¿Cuántos insumos podían haber estado si es que se reactivaba de forma real y esto llegaba a la población del Departamento Central? Nada de esto le importó al acusado. Por tanto, debe cargar con las consecuencias del tremendo daño que le ocasionó a la población de Central, que confió en. Fallo del sábado. Contundente, Fuerte. lo que mencionó. Contundente. Algo parecido me pareció escuchar cuando se leyó un fallo contra los González Daer. Estoy recordando ahora la titular de un tribunal de sentencia que la misma cosa le recitaba al entonces acusado. ¿Cuánta gente perdió su casa, su propiedad, sus fincas sueños, familiares? su salud. Era heredada por un esquema que estaba hecho para el robo, para la estafa. Y ahora algo parecido suena. Esporádicamente escuchamos esto, pero es alentador. Me sumo a eso que decía. Sí.